Señor presidente, ¿cómo valora que el Gobierno de Pedro Sánchez plantee un criterio poblacional en materia de financiación autonómica contrario al sostenido por el Gobierno que usted preside y perjudicial para los intereses de Asturias? Señora Gil, tres aclaraciones que me parecen necesarias en este debate tan importante de la financiación autonómica. La primera, no hay posición oficial del Gobierno de España. De hecho, el único documento que existe emitido por el Ministerio de Hacienda, que se elevó, como sabe, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, habla de que por sí misma la población no puede ser un elemento determinante de la financiación autonómica. Primera cuestión. Segunda cuestión, dice bien. El Gobierno que yo presido en materia de financiación autonómica ha sido clarísimo, igual que el Gobierno anterior. Es decir, nosotros entendemos que hay que ir a una financiación autonómica que hable realmente del coste real de los servicios, que es la manera de garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en tanto en cuanto, además, pedimos que se ponderen elementos para nosotros fundamentales, como son la dispersión, como son el envejecimiento, como son el despoblamiento, como son otros factores, también como es el propio coste fijo de los servicios. Y tercera cuestión que me parece importante valorar. Miren, en este tema yo dije por activa y por pasiva que había que dejar de lado el partidismo. Lo he dicho de forma reiterada, se lo he dicho a los portavoces, como bien saben, en esa reunión que tuvimos en Presidencia. Porque este es un tema que podríamos decir de Estado, ¿no?, fundamental para los intereses del Principado de Asturias. Y por eso lo que le quiero reiterar aquí es que la posición que yo estoy dispuesto a defender con toda la fuerza, anteponiendo siempre los derechos de Asturias y los intereses de Asturias a cualquier otro, es precisamente la que sea producto de ese acuerdo multilateral que quiero en el grupo, en la comisión de trabajo que hemos constituido la consejera de Hacienda y yo. Señor presidente, en los últimos tiempos las fotografías de grupos se están convirtiendo en una forma de hacer política. Se apela a los frentes comunes y a los grandes pactos, una forma de hacer política a la que su predecesor Javier Fernández recurrió en materia de financiación autonómica y también su Gobierno. El problema es que pedir la formación de bloques homogéneos en defensa de algo se parece mucho a formarlos en contra. En ambos casos se deja fuera el matiz, la diferencia. En el caso de los partidos políticos, exigir grandes pactos entre ideologías discrepantes forma parte de la tendencia actual a trivializar los compromisos ideológicos. Cuesta imaginar cuál podría ser la postura intermedia entre algunos partidos en esta Cámara, que probablemente suprimirían la autonomía asturiana en este mismo instante, y Podemos Asturias, que desearíamos ampliarla. Cuando se persiguen titulares como defensa unánime, no es una postura común lo que se está persiguiendo, en realidad, que no solo es imposible de alcanzar con interlocutores tan alejados entre sí, sino que la acción de Gobierno ni siquiera pretende fomentar esa postura común, al menos no en serio, no con reuniones reales de trabajo ni con propuestas de fondo. Un consenso sin debate ideológico no es más que un selfie parlamentario y lo único que se consigue con ello es comunicar una imagen, un postureo institucional que beneficia al Gobierno, pero no forzosamente a Asturias. La política de la imagen, como la del relato, es mero discurso en lo formal, pero también implica una toma de postura. No tomar decisiones, y esto no se le escapa a nadie, es también una forma de tomar decisiones. Asturias se encuentra en una situación límite. Y las palabras de la ministra de Hacienda hace tan solo unos días, la ministra de Pedro Sánchez, son otra piedra en el camino. La señora Montero ha confirmado que el criterio determinante para calcular la financiación autonómica seguirá siendo la población total y no el envejecimiento ni la dispersión, es decir, no el coste real de los servicios. En pocas palabras, la postura asturiana queda marginada y el futuro de Asturias seriamente comprometido. Debemos apartar cualquier idea simplista que convierta la financiación autonómica en una guerra entre comunidades autónomas. No hay justicia territorial sin justicia social. Un asturiano que pelea porque le paguen el salario social tiene más en común con un valenciano que no consigue la renta de inclusión que con el 1% de los asturianos a los que les beneficiaría bajar impuestos. Parece obvio, pero hoy parecen haberse olvidado algunos elementos fundamentales del contexto democrático que dio luz a nuestro sistema de bienestar. Las rentas altas en España pagan un IRPF inferior a la media de la eurozona. Nos quedamos en torno al 45%, a lo que se añade que las rentas del capital tributan mucho menos que las rentas del trabajo. Recientemente el PSOE ha renunciado a subir el IRPF a las rentas altas. Denunciaban que esa medida era de Podemos cuando en realidad hace no mucho estábamos de acuerdo en ese punto y los programas de ambos, con matices y diferencias, admitían la necesidad de aumentar la progresividad del sistema tributario español.
¿Cómo se puede afirmar la voluntad de consenso cuando los cálculos electorales convierten los principios ideológicos en declaraciones pasajeras? Descartadas las fotografías de grupo como algo más que propaganda política, pensemos en serio en qué consisten los problemas de nuestro país. No se puede dejar de mencionar cuánto necesita Asturias atención preferente a algunos de sus problemas. Lo decíamos el otro día y lo llevamos diciendo años. La conectividad nos tiene condenadas a una suerte de insularidad en la que salir y entrar de Asturias es imposible en ocasiones y muy difícil siempre, muy caro. No hace falta que recuerde las tremendas deficiencias en materia de conexiones aéreas, la utópica variante de Pajares o el peaje del Huerna que ustedes prometen suprimir en la oposición y cuando están en el gobierno hablan o la tachan sin sonrojarse, tachan ese empeño de recurrente y cansino. Ayer mismo el señor Cofiño. Los sobrecostes de ser asturiana se cifran en muchos miles de euros a lo largo de toda una vida. Si van a mantenernos aislados, ya se lo hemos dicho, empiecen a pensar en reclamar un tratamiento de insularidad para la financiación autonómica. No podemos renunciar a una educación 0 a 3 completamente pública, universal y gratuita, porque es de justicia que la educación sea un derecho, pero también porque es una medida clave para fijar la población y combatir el invierno demográfico. Y se lo dijimos también, no podemos olvidar la huella ecológica, tras décadas de esfuerzo para exportar energía al resto del Estado, porque nunca hemos dejado de ser generosos, demandamos un modelo justo para transitar hacia una economía verde y sostenible, después de tragarnos la contaminación, la crisis, las deslocalizaciones y el desempleo. En ese empeño es de justicia que las administraciones ayuden a Asturias, a no ser que la única noticia que podamos esperar de los diferentes gobiernos sea el silencio ante las deslocalizaciones y los privilegios fiscales para las grandes corporaciones. Estos son problemas de larga duración que están situándonos a las puertas de una situación social de alarma cuya punta de lanza son la despoblación y la emigración. Las pérdidas ocasionadas por la emigración juvenil asturiana se cifran en 2.000 millones de euros. Asturias tiene talento, tiene recursos, tiene medios, pero un gobierno que no nos defiende. En este contexto me alarman tanto las palabras de la ministra Montero como el silencio de la FSA y de su gobierno. La contradicción entre ambas administraciones es extremadamente grave y de mantenerse los factores que incluyen en la fórmula que calcula la población ajustada en el sistema de financiación autonómica vigente para mensurar ese coste diferencial por habitante, el futuro de Asturias penderá de un hilo. Sabemos que no es comparable la capacidad de presionar al PSOE en Madrid que puede tener usted a la que puede tener un Chimo Puig. Por cierto, aquí nos mandan los trenes de segunda mano que le sobran en Valencia. Digámoslo claro, el gobierno del PSOE en Madrid ha decidido desoír las necesidades de Asturias. Díganos si van a seguir aceptando un tratamiento de segunda para nuestra tierra. Díganos si están... Gracias, señora Gil. Tengo que decirle, señora Gil, que estoy absolutamente sorprendido. O sea, que ahora la búsqueda del consenso es un elemento negativo para Asturias. Para la política, lo acaba de decir. No, vamos a ver. El consenso más amplio posible no significa unanimidad siempre. Se dice la búsqueda del consenso, lo más amplio posible. Y usted dice que eso es un elemento negativo, que es imposible, dice. Pero es que una de las responsabilidades que tenemos los partidos, con independencia de nuestra ideología, que nadie renuncia a ella, y yo menos que nadie, perdone, no admito lecciones en ese sentido, de ideología, le quiero decir que lo que tenemos que buscar es un marco de financiación estable que garantice precisamente que los intereses de Asturias y cualquier gobierno que gobierne tenga la posibilidad de gestionar esos recursos de la mejor manera posible, defendiendo las prioridades que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y usted dice en esta Cámara, y por eso le tengo que reconocer que me ha sorprendido y hasta cierto punto decepcionado, porque no lo esperaba usted, que dice que el consenso es una mala búsqueda de adopción. Fíjese, usted habla de electoralismo. No, perdone, habla de electoralismo. Electoralismo es que hicimos una comisión y la suspendimos hasta después del 10 de noviembre, precisamente con el criterio de no contaminar este debate. Contaminación de debate que usted acaba de hacer, abriendo esto aquí, en esta Cámara. No entiendo muy bien para qué, más que para anunciar que lo del consenso lo ve difícil. Bueno, pues generando tensión. Porque mire, usted habla de unas declaraciones en prensa de la ministra y evidentemente le he dicho, oiga, no hay postura oficial del Ministerio. Cuando la haya, yo siempre defenderé y quiero defender no solo la posición que tiene el Gobierno de Asturias, sino la que sea fruto del consenso más amplio posible en el seno de esa comisión. Yo no sé si usted a esa comisión llega con el interés de que no salga nada. Yo todo lo contrario, tengo todo el interés de que sea una comisión útil a los intereses de Asturias. Pero es que la ministra dijo más cosas y usted no lo ha dicho. Cosas que reivindica Asturias. Por ejemplo, que en materia de financiación se parta del status quo,
es decir, que no haya merma nunca de ingresos, que hay que incrementar los recursos que se destinan a la financiación autonómica, que hay que tener en cuenta determinadas variables, que hay que separar lo que son las transferencias de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de una vez por todas para que el régimen quede claro y nunca más pase esto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, lo que le pediría es que rectifique esa posición política de que usted no cree en el consenso. Yo sí lo creo, mire. Y fíjese si el consenso es posible, que el mejor momento político que vivió este país, sin duda, para superar los dramas de nuestra propia historia, fue el consenso de la transición democrática. Y usted dice que no es posible. No fue posible construir, en este sentido, un régimen político en torno, como les gusta a ustedes hablar de régimen, un régimen político democrático en torno a una Constitución que fue fruto del acuerdo entre opciones políticas muy diferentes, garantizando que en todo momento hubiera posibilidad de gobiernos alternativos que luego ejecutaran, evidentemente, los presupuestos que de año en año aplicaran, pero que garantizaran un Estado social y democrático de derecho que tiene conexiones profundas en la defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, que ha permitido los mayores avances de la historia democrática de este país en muchos años y superar el franquismo que tanto le gusta al señor Blanco. ¿Me está diciendo de verdad que el consenso no es posible? Pues mire, yo quiero garantizar a esta Cámara que yo sí creo en ello. Pero volvemos a la misma. Nosotros no llegamos aquí caídos del cielo, ninguno de nosotros. Todos nosotros tenemos nuestra propia trayectoria personal. Yo busqué consensos en mis etapas anteriores políticas, en todos los ámbitos en los que me he movido. Y tengo que decirle que sí es posible generar consensos. Mire, una norma tan compleja, siempre pongo este ejemplo, como el Plan General de Ordenación Urbana, en La Viana fue aprobado por unanimidad. O sea que, fíjese usted si es posible buscar consensos y lograrlos cuando se quiere. Así que, en este sentido, señora Gil, yo espero que haya sido una mala interpretación de sus palabras, que evidentemente vaya a esa comisión que reanudaremos después de las elecciones del 10 de noviembre con espíritu constructivo, porque eso espero de usted y porque eso esperan de usted los votantes de Podemos. Y, por último, que no perdamos de vista que los partidos no solo pueden ser partidos de protesta, tienen que ser partidos de propuesta. Y yo espero de verdad que usted haga propuestas en ese sentido constructivas para defender juntos los intereses de Asturias.